Yo escucho a las madres hablar y cómo ha sido su parto y el momento del bebé y digo, qué guay, porque para mí fue como tirarme de un 10º piso y sobrevivir. O sea, fue eso. Muchas veces no contamos a las embarazadas lo que puede pasar porque da como cosa. Solamente hablamos de lo bonito que es coger el bebé entre tus brazos, pero te pasan muchas otras cosas, ¿no? Y está bien contarlas porque cuando luego te pasan a ti dices, joder, esto solo me pasa a mí. Soy Conchita y sufrí preeclampsia. Mi embarazo fue desde el principio un poco malo porque vomitaba mucho, pero bueno, eso es algo que siempre te cuenta todo el mundo y pasa y no pasa nada, ¿no? Era como estar en un crucero todo el día. Al 6º mes recuerdo perfectamente ponerme unas zapatillas y decirle a Pablo, joder, mira cómo tengo el tobillo, no me cierra la zapatilla. Y ahí también pensé, bueno, esto es algo de lo que hablan muchas mujeres embarazadas. El tobillo se te hincha y retienes líquidos y tal. Y no le di más importancia. Las siguientes semanas me empecé a encontrar mal. Yo notaba que algo no iba bien y entonces fui al hospital. Ahí fue la primera vez que escuché, ten cuidado, mírate bien la tensión porque la tienes alta. La preeclampsia, resumiéndolo muchísimo, es una especie de rechazo de tu cuerpo al embarazo. Entonces la única cura que hay es que te saquen al bebé. Normalmente lo primero es una tensión alta y luego puede derivar en otros muchos problemas y a veces se desarrolla muy rápidamente. Es una enfermedad que por lo menos yo no conocía, creo que se conoce muy poco y le pasa a una mujer de cada 12. Ahora lo pienso y digo, joder, si hubiera sabido hubiera estado muchísimo más alerta. No estuve nada alerta. De hecho, la noche que me ingresaron yo tenía unas entradas para un concierto. Tenía como muchísima ilusión por ir a ese concierto, pero realmente tenía las piernas así y estaba mal, ¿no? Y entonces Pablo, mi pareja, me dijo, bueno, tómate la tensión antes de ir al concierto y después. Cuando me la tomé después estaba, vamos, fui a una farmacia de guardia y el farmacéutico me dijo, vete al hospital ya. Fueron pues 3 días tomándome la tensión mucho, viendo a ver cómo estaba el bebé, que el bebé estaba perfecto. A mí la pena que me daba era, joder, es que lo van a sacar, le van a pegar un susto, ¿no? Intentaron aguantar hasta que la 3ª noche llamamos a las enfermeras y les dije, es que no puedo respirar, me estoy agobiando un montón porque no me entraba el aire. Y entonces ya me dijeron, bueno, ya, hasta aquí, hay que sacarlo. Bajaron a quirófano, yo estaba preocupadísima, decían, bueno, es que es una cesárea, no te agobies. La epidural no me hizo efecto y entonces me anestesiaron. La cosa es que yo me voy a negro y me despierto 3 días después, que estamos a punto de cambiar de presidente, se había ido Zidane. Lo que me pasó en ese transcurso es que tuve una atonía de útero, que es una de las causas también de mayor mortalidad. Tu cuerpo no ha entendido realmente que ya has dado a luz, entonces tu placenta sigue pasando sangre y es como que tu útero no se contrae. Y entonces me empecé a desangrar, a todo esto yo no me enteré, estaba dormida, tenía que volver a abrir y contraer ese útero. Tuve la suerte, la casualidad, el destino de que había ahí una médico a la que le pasó eso en su embarazo, entonces estaba como muy puesta en el tema. Hizo una técnica que ella conocía y básicamente me salvó. Realmente yo no me preocupé mucho por el bebé porque no tenía la sensación ni de haber dado luz. Era como una cosa muy extraña, ¿no? De repente estar un día así y al día siguiente tener un bebé que no has visto, que está en otra planta, tú te encuentras que te quieres morir. Lo que me pasó allí es que el cuerpo y la naturaleza es algo increíble. Me subió la leche. O sea, yo estaba así hecha una mierda y de repente me subió la leche. Y ahí dije, ayuba, que es que tengo un bebé. No parecía que fueran a salir bien las cosas, ¿no? Y al final los dos estamos súper bien, tenemos 0 secuelas. Para mí es como un milagro, ¿no? Yo le miro y digo, casi me lo pierdo. Casi me pierdo esta cosa tan increíble. Y eso hace que valores todo muchísimo más.